Nacional del Sur, entre otras cosas. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias por venir. Hola, buenos días, gracias por invitarme. Bueno, me contabas recién, fines de la década del 80 fue tus inicios ya en el sector de salud mental con un panorama que acá que teníamos, el manicomio. Sí, en el año 89, a mí en realidad me llaman para un proyecto de Floreal Ferrara, un ministro extraordinario que tuvimos en la provincia, que todavía lo seguimos estudiando y nos sigue dando, nos sigue formando. Floreal generó en el marco de la TAM2 para los dispositivos de internación lo que se llamaba el SAC, un servicio de atención en crisis, que la idea era que fuera domiciliario. Además que, bueno, cuando a mí me llega el cargo y todo en el PENA, ya Floreal lo habían sacado, estaba intervenido el ministerio y sí, fui literalmente a parar al manicomio. ¿Y qué era eso? ¿Cómo Y funcionaba ese sistema en de salud? realidad, la salud mental es como, a ver, la atención a las personas con padecimientos mentales severos, vamos a diferenciar, dentro de las estructuras asistenciales de salud, siempre fueron lo último, digamos, ¿no? Y bueno, literalmente en el PENA se veía, porque cuando se arma el hospital, que le llamamos el hospital nuevo, el hospital grande, el que conocemos todos hoy, en los pabellones del Hospital Viejo quedaron las estructuras de internación de salud mental. Se pasaron los consultorios externos, se pasó la parte de alcoholismo, era en esa época, pero las salas de internación quedaron en los hospitales, en los pabellones viejos. El ex neuropsiquiátrico, que Claro. supuestamente era de agudos, pero había, cuando yo entré ya cubierto por tratamientos crónicos, por internaciones crónicas, y la sala 10, que hoy se armó este dispositivo para trabajar sobre consumos problemáticos. En esa sala trabajé con 50 personas internadas, con internaciones promedio de 8 años, bueno, nada. Entonces yo digo algo que la gente que trabaja conmigo, más joven, lo toma, que yo decía, yo no sé cómo es, pero así no es, Claro. digamos. Era en ese planteo, pues yo era recién recibida, no venía de Mar del Plata a hacer la licenciatura, no tenía recorrido más allá de algunos trabajos en escuela. Entonces me planteaba, bueno, salud esto no es. Pero bueno, eran una estructura muy tremenda, de malos tratos, de, bueno, todo lo que se puede, lo que sabemos que construye el manicomio, ¿no? Aún con gente con buenas intenciones en lo profesional a veces. Y con esa estructura y la normativa del momento, buscando la grieta, imagino, para tratar de ver, bueno, cómo es esa otra forma de trabajar salud mental, ¿no? Sí, ahí tuvimos el apoyo de quien era director del Hospital Pena en un momento, y empezamos a trabajar. Bueno, yo me fui becada a Trieste, a Italia, y bueno, empezamos digamos, no éramos ninguna novedad. Río Negro lo venía trabajando en el año 89, hizo la ley de desmanicomialización, no es y el movimiento de salud mental en la Argentina viene de la época de Goldenberg. Además que el proceso, obviamente, desarmó todas las estructuras de trabajo comunitario y colectivo. Y bueno, nosotros, después cuando empieza la democracia, se crea incluso una primera Dirección Nacional de Salud Mental, que estaba Gali, que también fue un maestro nuestro. Después con el menemismo se desarma nuevamente y bueno, y nosotros acá en Bahía trabajamos medio como en una célula distinta, intentando gestionar y generar espacios en la comunidad de externación para estas personas. Llegamos a tener 120 personas internadas en el Hospital Pena. Con internaciones de salud mental. Y lo que nosotros planteábamos era que con dispositivos comunitarios, no de cualquier modo, Claro. con dispositivos comunitarios podíamos externar. Después esto lo empezamos en el 97, me parece, y en el 98 se crea el PREA, el Programa de Rehabilitación y Externación Asistida en la provincia, que nos montamos al PREA
pero tenía algo, era un programa maravilloso, pero no tenía recurso propio. Ajá. Era transformable. Y no lograbas nunca sacar un recurso de un hospital para un trabajo comunitario. Digo, esto se entrelazan distintas cuestiones, ¿no? También de cómo están estructuradas el sistema de salud en Argentina, de cómo están distribuidos los servicios de atención, todo lo que es atención primaria lo trabajan los municipios acá en la provincia. Qué sé yo he estado haciendo asesoramientos externos en otras provincias por OPS y bueno, provincia tiene también, como acá hubo en una época también, primer nivel de atención, acá no está estructurado así, entonces teníamos que generar y gestionar con otro organismo todo lo que tuviera que ver con lo colectivo, porque una persona que vive en una casa Claro. y necesita atención, su nivel de complejidad implica en el primer nivel y no en el PENA, que era de donde dependíamos. Así que bueno, pero trabajamos mucho, gestionamos con equipos de gente, armamos el hospital de día que se empieza a hacer con talleres en el año 93, en el 98. Y ahí, por ejemplo, década del 90, que tenés también políticas neoliberales, bueno, todo un contexto particular. ¿Cómo repercutía en términos de salud mental? ¿Qué tipo de problemáticas? No sé si se puede pensar algún paralelismo. Ha cambiado muchas cosas, obviamente, pero... Mira, la década del 90 fue al menos, a ver, voy a hablar y pido disculpas a la gente de epidemiología porque no tengo datos concretos o datos estudiados. En la década del 90 estaba absolutamente retirado el Estado de lo que eran las políticas de salud mental. Nosotros en el Hospital Pena pudimos encontrar algunas brechas con un director que se puso muy a la cabeza la cuestión de la salud mental, y pudimos gestionar con ayudas del municipio, de poco de la provincia, mucho de la cooperadora, dispositivos de atención en la comunidad que nos permitieran externar a las personas. Yo sí haría un paralelismo ahora, así muy a grandes rasgos, de lo que fue ya el 2000 y el 2001. Digamos, le encuentro por ahí más cuestiones de una retirada del Estado grotesca, ¿no? Grosera, no porque en la década del 90 no haya estado retirado, pero en la década del 90, también lo dejo a los politólogos, pero la Argentina tenía cosas para vender, tenía, digo, ¿no? En todas estas transacciones que se hacían, en donde no entendíamos tampoco algunos cómo seguía manteniéndose ese gobierno ficticio, digamos, y absolutamente empobrecedor, y lo que fueron las AFJP y toda pero bueno, es como que había un empuje, estoy hablando en términos de medición de humor social, por llamarlo de algún modo, que en un momento reventó. Yo ahora, cuando ayer Julieta Calmes hablaba en la Cámara de Diputados de números concretos, de números, bueno, ahí escuché a Crepla que hablaba de los números de suicidio. Estamos con un problema gravísimo de salud mental. Y bueno, Julieta planteaba que la UCA, que hace mediciones, pasó en los últimos 2 años de 2 personas de cada 10 con padecimiento mental a 3 personas cada 10. Estamos diciendo que el 50% aumentó. Y bueno, si en una medición de este tipo, que se mide pobreza y demás, lo que nosotros llamamos determinantes sociales de la salud, y especialmente de la salud mental, la verdad que la situación es gravísima, ¿no? En las adolescencias y en los adultos mayores es lo que más se ve, pero también en la gente que pierde el trabajo. En eso sí se puede pensar en la década del 90 cuando, qué sé yo, Ferrocarriles se privatizó, Telefónica se privatizó, eso también dejaba un resabio de gente de 40, 50 años que habían dedicado su vida a ese trabajo y quedaban
sin posibilidades de continuar, el atravesamiento en la vida cotidiana, ¿no? De esos malestares. Claro, pero hoy ves, por ejemplo, las cifras en el caso de suicidio, una cuestión muy marcada en la juventud, ¿no? Y particularmente mujeres también. Y ahí, bueno, una pregunta respecto de qué está pasando, qué expectativas o qué esperanzas tienen quienes tienen que atravesar este contexto en esa franja etaria, ¿no? Y bueno, es muy complejo y es muy complejo tratar los temas de suicidio porque son, bueno, lo decía Nicolás y lo tomo porque viene de alguien de salud, porque los medios, porque todo ante un acto de inseguridad donde hay una muerte, es como que todo el mundo, y está bien, o sea, no le quito importancia a esto, pero el tema del suicidio, porque además lo dice OMS, cada una persona que se suicida, que pierde la vida, hay 20 intentos. Entonces estamos hablando de una cuestión muy grave y de una... y yo no soy experta en este tema, pero bueno, tengo colegas, tengo compañeros que trabajan en esto. Es un tema que atraviesa, decimos en los jóvenes, porque tiene gran incidencia, porque la muerte de los jóvenes, el gran porcentaje es o por accidentes, no por enfermedad. En un gran porcentaje, obvio que los hay. Entonces, pasa a ser la primera causa de muerte en mujeres entre 10 y 19 años. O sea, es realmente de una incidencia increíble en lo que queda también después, ¿no? Porque cuando alguien se suicida, no solo queda la persona que pierde la vida, que es a donde apuntamos en esto de lo que son las muertes en esta franja etaria, sino en lo que significa para su grupo social, ¿no? Para su familia, para sus amigos, para sus compañeros de escuela. Digo, es muy complejo. Estamos con números de 2 cada 10 a 3 cada 10. O sea, estamos muy mal. Muy mal. Y de esos hay un porcentaje importante que tiene alguna situación de salud mental o de consumo problemático previo, digamos, que a veces no se llega a considerar o atender de manera adecuada. ¿Qué herramientas de la ley de salud mental aportaron en ese sentido? ¿Cuáles están en riesgo con esta propuesta del gobierno nacional? Bien, la ley de salud mental, nosotros lo que pedimos, y acá hablo en un colectivo de la salud mental, es que se implemente. Porque lo que venimos a decir es, bueno, está bien, se dice, se critica la ley pone en perspectiva de derecho a las personas con padecimientos mentales. Pone sobre agenda pública la necesidad de ampliar el presupuesto de salud para salud mental. Pone en perspectiva que la internación tiene que ser un recurso específicamente terapéutico para situaciones particulares con garantía de derechos de las personas que entran en una internación. Cuando hablamos así, bueno, empieza, no, pero la internación es necesaria, es un recurso terapéutico, no hay nadie de la salud, de los trabajadores de salud mental que no lo reconozcamos. Pero es un recurso terapéutico último y restrictivo y restringido, porque cuando hablamos de las internaciones hablamos de, sobre todo, internaciones involuntarias, que en salud mental es en lo único que se hacen internaciones involuntarias. Yo doy clases en la universidad y cuando hablo con los estudiantes digo, bueno, a ver, nadie del equipo de salud va a internar a alguien que no firme su consentimiento informado. ¿No? Nadie, ni aunque vayas a parir en la mejor de las situaciones y con un equipo que te está esperando. Si no firmás, no te internan. ¿Por qué? Porque estás dejando tu libertad, que es un principio básico constitucional de una democracia. Entonces, cuando hablamos de internaciones involuntarias, ¿por qué tiene que estar un juez y todos pedimos que esté un juez? Porque se restringe la libertad del sujeto en contra de su voluntad. Entonces,
cuando decimos que la ley de salud mental es mucho más que eso, porque la ley habilita todo lo que tiene que ver con lo colectivo, con lo comunitario, la necesidad de sostén de las personas en la comunidad por el Estado, ¿no? Acá, en la modificación que estamos analizando de la ley, del nuevo proyecto, retorna al grupo familiar la responsabilidad de las altas de las personas con padecimiento mental e internaciones involuntarias. Entonces, volvemos a esos grupos familiares que no pueden por ahí hacerse cargo de situaciones que son complejas. Nadie quita la complejidad de las internaciones a las personas con padecimiento mental severo. Pero la ley, la que nosotros defendemos, la que se hizo con mucho costo, porque tampoco fue que la ley salió de un día para otro y porque todos queríamos. Nosotros venimos desde la década del 60, hablando de las internaciones involuntarias y de los manicomios, y en el 2010 recién llegamos a que se promulgue la ley y que el Ejecutivo la reglamenta, es decir, la toma para llevarla adelante en 2013. O sea, pasaron 3 años. ¿Y la resistencia es económica, ideológica? La resistencia es compleja, digamos, es compleja. Primero, lo que esta nueva ley o este proyecto dice es que retiran los apoyos nacionales, o sea, se desliga la nación de sostenía el remediar, sostenía las residencias, que son residencias interdisciplinarias, comunitarias, que es la formación de profesionales que después van a llevar adelante esto. O sea, todo eso corre el Estado Nacional. Entonces, cuando un Estado tiene, un provincial, por ejemplo, tiene que dar cuenta de una política de salud mental y muchas veces tiene otras prioridades en donde se pone el foco. ¿Por qué? Porque ese es el único nivel de complejidad en el que se puede dar, ¿no? Qué sé yo, estoy hablando de una neonatología. Yo cuento cuando era jefa del hospital de día, que a veces ya hablaba el director porque había llovido y se inundaba por un edificio, y decía, ay, ¿me mandarías la gente de mantenimiento para que me haga? O sea, Marcela, si te mando la de limpieza, dejo la neonatología sin gente. A ver, ¿yo qué voy a decir? No, a ver, dejá, limpiamos nosotros. Digo, lo estoy haciendo burdo, coloquial, para que se entienda que también la gente que tiene que tomar decisiones respecto a las intervenciones en salud se encuentra con este recurso. Exacto. Lo que nosotros proponemos es que se hagan cargo todos los niveles de atención y que la salud mental, otro gran que ahí lo vi que está dando conferencias y eso, Hugo Cohen, que para mí fue con el primero que yo empiezo a trabajar en salud mental en la OPS acá. Hugo decía, la alta complejidad de la salud mental está en la comunidad. O sea, no se le quita mérito ni necesidad a una internación, a un tiempo de corrimiento de la vida social de esa persona por padecimientos. Pero la alta complejidad está en esto que vos decías. Bueno, hay indicios, hay situaciones, todo se puede prevenir, y no sé si todo, pero gran parte de lo que se padece se puede prevenir. Qué sé yo, en el caso de Bahía Blanca se trabaja muy mancomunadamente hoy con el tema del Departamento de Salud Mental, con el tema de consumos problemáticos, con salud mental, que se generó y se gestionó un programa en los barrios. Digo, yo que ya no estoy en la parte ni de gestión ni del ejecutivo, sigo trabajando desde la universidad, acompañando espacios. Pero bueno, en salud mental es como que todo es poco. Claro. Internaciones y recursos, entonces, como 2 factores clave de lo que se está modificando. ¿Qué otra cuestión advertirías respecto de lo que propone el gobierno en esto, que tampoco es un proyecto en sí, ¿no? Hasta ahora como una serie de lineamientos. Sí, habla de una reforma, pero en realidad, leyendo finito, de una ley de 45, 46 artículos, modifica 30. Entonces,
o 33. Estamos en un número muy grande de modificación y que parece una modificación medio como agarrada sin el contexto. No se puede poner que las convenciones internacionales son orientativas. No, porque son constitucionales en la Argentina. Entonces, bueno, puedes decir que te orientás en Caracas, la Convención de Caracas, que es la que nos habilitó al tema en América de la salud mental comunitaria. No, es fundante, porque no soy abogado, pido disculpas a los legistas, pero yo no puedo dar clases, no puedo explicar la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que desde 2007 es ley en la Argentina, y hablar de una ley de salud mental que no habla de interdisciplina, o que la interdisciplina, que es otro de los puntos que pone, que no está mal que una disciplina como la psiquiatría tenga el lugar preponderante que tienen los tratamientos, pero está pidiendo esta modificación que en el primer nivel de atención sí o sí haya psiquiatras. Y esto escuchaba la gente de APSA, no hace mucho, ahora en abril, que hubo un congreso que se hace anual en Mar del Plata, y daban los números de la cantidad de psiquiatras. Necesitamos más de 20.000 para que ocupen los lugares. En la Argentina, no quiero dar un número, pero es menos de la mitad lo que hay. Entonces, la ley 26657 ponía que para la internación tenía que estar sí o sí el diagnóstico y la indicación de un interdisciplinaria, donde sí o sí tuviera que haber o un psiquiatra o un psicólogo. Ahora pone solo un psiquiatra. Entonces, restringimos derechos, accesibilidad, ¿no? Además de poner la interdisciplina con categorización en las... yo fui jefa del Hospital de Día de Salud Mental antes de la ley. Entonces, nosotros teníamos a un que yo estudié mucho con él, con Cárdenas, que era un jurista de la vieja época, del viejo Código Civil, y él decía, no es necesaria una ley nueva, cuando hablábamos de estas cuestiones, dice, porque quien puede lo mucho... Claro. Es quitarle la libertad a una persona, puede lo poco. Entonces, estas cosas que a uno yo trato de pensar cómo trabajábamos y cómo hacíamos en ese momento, en donde lo sosteníamos con mucho esfuerzo, con equipos muy comprometidos. En salud mental tenemos equipos comprometidos. El movimiento de la salud mental en la Argentina, mira, en 2017 Macri intentó hacer una modificación de la ley. Me acuerdo porque me enteré bajando de un vuelo que habíamos ido a un congreso, y el movimiento fue tan rápido y tan en la calle y tan todo que lo tuvieron que retirar. Ahora como que estamos más laxos, nos tiran leyes, uno no alcanza a pensar en una que ya tenemos la otra, entonces es como que también los colectivos venimos medio tocados. Golpeados. En esa experiencia del Hospital de Día y de todos estos años trabajando con esa orientación, ¿qué ves como resultado? ¿De qué manera le mejora la calidad de vida a las personas que recurren a estos dispositivos? Yo ahora estoy un poco alejada, igual estoy en contacto, me voy a tomar un café al café del Hospital de Día cada 2x3, entonces, mira, yo estoy hablando de internaciones de más de 8 años, de promedio. Sí, sin duda, de aquel panorama que mencionaste del manicomio de la década del 80-90. Entonces, ¿qué es parte de lo que pasa en Colonia Cabret, de lo que pasa en Romero, en la provincia, en Necochea mismo, que es donde todavía quedaron manicomios? Yo siempre me planteaba que el peor lugar en la comunidad, porque muchas veces no teníamos recursos y estaban muy, muy precarizados, pero que al decir de los propios usuarios, pacientes, el peor lugar en la comunidad siempre era mejor que la mejor internación, sin necesidad de internación. Nosotros decíamos, pero en esto acordábamos todos, acordaba el equipo entero, uno desde una escuela mirado, otros desde otra, en que cuando una persona necesita internación, bienvenido sea en una situación de crisis, pero pasada la situación de crisis, cuando tiene el alta, tiene que irse.
sino haces una retención de la libertad del sujeto, por cuestiones sociales, decían. Y bueno, no tiene casa. Bueno, gestionémosle. Claro. O sea, también esto en salud mental. Las personas con padecimientos mentales severos de larga data y patologías graves, tienen una ruptura del vínculo social, ¿no? Y si vos no tenés vínculo, no te mantenés en una sociedad. Esto nos pasa a todos, nos atraviesa a todos. Entonces, todos los dispositivos tienen que estar apuntando a esa restitución del vínculo. Entonces, bueno, en la experiencia que yo tengo y hasta el día de hoy, que insisto, no estoy, pero sigo en contacto, mis estudiantes hacen prácticas ahí, es que es dignificar al sujeto. Es una cuestión de dignidad, o sea que es básico, bueno, me pongo basagliana, es antes de un paciente, un ser humano que necesita cuestiones básicas para su vida y tiene derechos por ser una persona, en este caso, en este país. Así que nada, la experiencia que yo me quedo son experiencias extraordinarias. Y cuando esa ruptura de lazos sociales y comunitarias es política de Estado prácticamente, ¿podemos aspirar a la salud mental? Y bueno, seguiremos luchando. Bueno, te dejo un comentario para el cierre porque hablaste en varias ocasiones de tu tarea como docente universitaria y de hecho la semana pasada estuvieron con una clase pública en el marco de las jornadas de visibilización de lo que está ocurriendo en ese ámbito, así que el cierre, lo que quieras decir al respecto. Bueno, sí, hicimos una clase pública presentando un informe, porque tengo que decir que hay 19 provincias que ya están en contra, que al ser 19 no son todas del mismo color político, que estamos en contra de esta modificación de la ley. Y aprovechamos el marco de un paro de un ejecutivo que no está cumpliendo con una ley, o sea, hablando de ley, por eso digo, es muy fuerte para el ciudadano común o para el docente, ¿verdad?, que estemos todo el tiempo hablando de leyes, ¿no? ¿Qué pasa? Porque es la estructura democrática. Ya cada vez significan menos. Claro, ¿no? Pero además una se quiere cambiar, la otra está ratificada 3 veces en el Congreso y no la cumplen, y se nos están yendo los docentes, la gente joven, la gente que tiene, por ahí algunos, como mi caso, que ya estoy terminando mi vida activa, laboral. Bueno, acompaña, seguimos, sostenemos, tenemos otros ingresos. La gente se tiene que ir de la universidad. Entonces, y perder un espacio de una universidad nacional, pública, federal y gratuita, es perder, no en lo inmediato. Parte de la clase pública de la que hablamos, tratábamos de entender eso. Cuando uno piensa en un proyecto universitario de formación de profesionales, tenés que pensarlo a 20 años. Entonces, el impacto del deterioro que estamos recibiendo las universidades nacionales, no solo va a ser en lo inmediato del docente que se va, de la pérdida de grupos de investigación en el CONICET, sino que vamos a tener impacto a 10 años y a 20 años, porque se achica el número de profesionales, se disminuye la calidad educativa, se pierde accesibilidad a los estudiantes. ¿No? Yo estoy estuve a cargo del proyecto y hoy soy docente en una tecnicatura universitaria en acompañamiento terapéutico. La gente está dejando de poder ir, ¿no? Porque por ahí tiene un trabajo de empleada doméstica, pero tiene que pagar un colectivo, pero tiene que... entonces estamos perdiendo más de los sueldos nuestros. Estamos perdiendo, va a impactar en la sociedad, lamentablemente. Marcela, muchísimas gracias por la charla. Las disculpas por esta mosca que nos ha acompañado en toda la conversación. Y seguiremos conversando en cualquier otro momento. Gracias. Muy agradecida. Marcela